Todos los asistentes que este presente conversatorio se está transmitiendo a través de la plataforma Facebook Live y van a poder realizar sus preguntas en tiempo real escaneando el QR que aparece en estos momentos en sus pantallas. Queremos darle la bienvenida al presente conversatorio con el tema Contextos y retos de la Ley General de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, y queremos iniciar dándole la bienvenida a nuestros expositores. Alejandro Segme Camarena, él es secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con titulación por excelencia académica y un máster en Derecho en las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la Universidad Francisco de Vitoria en Anáhuac del Sur. En el ámbito público y privado se ha desempeñado como secretario técnico de la primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Bienvenido. De igual forma, le damos la bienvenida a Gustavo González Fuentes, él es notario público titular número 22 en ejercicio en el primer distrito registral en el estado de Nuevo León. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas por la misma universidad. Tiene posgrados en Derecho en la especialidad de Derecho Civil, Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca, España. Posgrado en Derecho en la especialidad de Derecho Tributario, en Derecho Notarial y en Derecho Civil, Arbitraje, Mediación y en esa misma universidad. Bienvenido. De igual forma, le damos la bienvenida a Sergio Arturo Valls Esponda, él es presidente del Consejo Nacional de los MASC, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, es maestro en Derecho por el Centro de Estudios y Posgrados en Derecho y cuenta con un curso de especialización por la Universidad de Salamanca, autor de múltiples artículos de investigación y crítica jurídica. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal y Estatal. En organismos autónomos ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. Y como nuestra moderadora, la licenciada Claudia Verónica Medellín González, ella es juez de primera instancia del ramo familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Derecho con acentuación en materia familiar por la Universidad Metropolitana de Monterrey y actualmente alumna del doctorado en Derecho con orientación en Derecho Procesal. Participó en la tercera y cuarta reuniones de Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez. Además, en reuniones a nivel nacional a través de las mesas de trabajo en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y en el Instituto de Estudios Judiciales de la Ciudad de México. Fue galardonada por el Poder Judicial del Estado en el certamen Reconocimiento a Decisiones Judiciales Relevantes e Innovadoras. Es parte permanente de profesores del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Actualmente funge como juez décimo primero de juicio familiar oral del primer distrito judicial en el estado y actualmente es coordinadora de jueces familiares orales. Bienvenida. Bien, pues buenos días a todos, a todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco primeramente pues a esta casa de Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al licenciado Rubén y a todo su equipo por todo esto que han preparado con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con la responsabilidad de servir, de apoyarnos, de permitirnos seguir creciendo, conociendo estos temas y pues para que siga creciendo la cultura de la paz, que yo creo que a todos
nos preocupa y que hace mucha falta. Y bueno, me siento bien chiquita al lado de aquí de los compañeros, por la edad, por supuesto, pero pues es un placer. Digo, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Sé que representa un esfuerzo también para ustedes y pues la verdad es que sí, en cuanto al tema, yo me he tratado de preparar. Estuve leyendo anoche todo lo que pude, para no quedar mal en esta tarea que me es encomendada, pero quiero también aprender mucho para replicarlo, para darlo a conocer en otras partes. Comentábamos incluso que hace mucha falta que esta cultura de la paz se conozca desde los más pequeños, quizás en la escuela. En días pasados también se comentó esto en estos mismos conversatorios, y pues yo creo que es un momento para aprender de aquí de los expertos, de los que han tenido pues mucho acercamiento con esta nueva ley general que finalmente pues es relativamente nueva, tiene desde enero de este año, que marca todo un paradigma, un cambio, y que va a traer como una gran responsabilidad para el Estado de Nuevo León y para las demás entidades federativas, pues un cambio también precisamente en las normativas que rigen en nuestro Estado y nuestro país particularmente. Se habrán de adecuar algunas normas. Vamos a seguir utilizando por lo pronto la nuestra. Comentábamos con Rubén un poquito antes de iniciar. Y bueno, pues quién mejor para explicarnos cómo está, qué pasó, cómo ha funcionado, qué nos hace falta, cómo vamos a crecer en esta situación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y pues por ello les quiero hacer la primera pregunta. Me dijeron que empezara por el que quisiera más. Entonces, pues voy a empezar por usted, licenciado. Acá empiezo primeramente. Y pues la primera pregunta sería, ¿cuáles son los orígenes y contenidos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos. Es un privilegio estar en este bonito auditorio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Un saludo afectuoso al presidente, por favor, Rubén. Y pues así como dicen la jueza, yo también me siento chiquito. No, pero yo sí por los maestras y maestros que están acá, Juan, Rafa, Héctor, Nancy, mucha gente que lleva años en esto. Me siento nadando entre tiburones y estoy realmente agradecido por ello. Y qué bueno que sea una jueza quien está acá con nosotros, porque creo que a nosotros, a los juzgadores, nos ha faltado acercarnos más a este mundo. Es un ejemplo que nos da Rubén también al invitar a una jueza hoy con nosotros. Voy a cumplir 15 años como magistrado, siempre con travesías frecuentes a mediación, pero desde hace 4 estoy exiliado permanentemente en la mediación, y es ahí en donde realmente he tenido este crecimiento. Y creo que debemos de reconsiderarlo, porque si existe algún defecto o alguna causa por la que estamos viviendo momentos tan complejos en la justicia de nuestro país, es por falta de esta formación en diálogo, en acercamiento, en la capacidad, habilidad para crear puentes y caminos que nos permitan conversar y dialogar, que hoy vemos que ha sido una de las grandes causas por las que estamos viviendo tiempos tan complejos. Pero bueno, vamos al tema. El tema es la ley general. La pregunta que nos regalan es, ¿qué está en el origen? ¿De dónde surge? Y aunque vamos a contestar los 3, tú dime tiempo, porque si no, yo me voy de frente, pero no han oído a Alejandro. También hay que pararlos también. Entonces tú dime, ¿por qué hay tanto que decir? Y en mi caso, como juzgador, llevo, como les decía, ya 14 años, casi 15 como juzgador, es muy importante hablar desde donde sabemos. Y yo hablo con la autoridad que me da la frustración de ver tantas sentencias elaboradas y tan pocos conflictos resueltos. Y esta diferencia es todo, y creo que está en el origen. El origen, y no me voy a remontar tan lejos, me voy a ir a 2015-2016, Diálogos por la Justicia Cotidiana, en donde se reúnen más de 200 instituciones a hablar sobre el estado de la justicia, hacer este diagnóstico, convocados por el CIDE y por Jurídicas de la UNAM,
estamos ahí muchos, yo era magistrado, en donde se habla de los problemas de la justicia. Y las conclusiones fueron durísimas. Creo que a nadie nos sorprendió demasiado, pero que nos los dijeran de frente, sí fue duro. Nos dijeron, la justicia en este país tiene 4 características. Es cara, es muy cara, porque una cosa es que la Constitución diga que es gratuita y que no cobren cover para entrar a un juzgado, pero es cara, porque los edictos cuestan, porque las publicaciones cuestan, porque las periciales cuestan, porque las fotocopias cuestan, etcétera, etcétera. Los abogados cuestan, es cara. 2, es compleja, no la entendemos. La gente no la entiende, porque está hecha con un lenguaje técnico de altísimo nivel que pues no es accesible para muchos. Es cara, es compleja. 3, es discriminatoria, que eso me parece también gravísimo, y cuando nos lo dicen, pues hay que aceptarlo. No tenemos el acceso para todos, desde el material hasta el formal. No es fácil acceder, es discriminatoria, y hay muchas regiones en nuestro hermoso país que no tienen forma de acceder a la justicia. En fin, las características fueron muy, muy duras en ese momento, y de ahí surgen, después de ese diagnóstico, pues la necesidad de hacer reformas constitucionales. Se reforma el 73 constitucional, que ustedes saben es este artículo en donde establece cuáles son las facultades del Congreso de la Unión en materia legislativa. Y por el sistema residual de nuestro sistema jurídico, quiere decir que todo lo que no está en el 73 corresponde a los estados. Y ahí en el 73 incorporan la obligación de hacer un código nacional, que también se hizo en la pasada legislatura, también coordinado por Alex, y una ley general, fracciones 30, y esta es la 29A. 29A. Y dicen, ¿y por qué no le pusieron 29B al Código Nacional? Porque se acabaron. Las 29 llegó a la Z, ¿no? La Z es justicia cívica. Entonces 30, fracción 30 es el Código Nacional. Y ahí está. Desde ahí tenemos esta obligación. Febrero de 2017, hay que hacer una ley general de mecanismos alternativos. Artículo transitorio, 180 días para hacerlo. Creo que pasaron más, ¿verdad, Alex? Pasaron más de 2,000 días de 180. Más de 2,000 días para tener nuestra ley general. Ha llegado tarde, pero ha llegado al fin. Creo que debemos estar muy contentos porque al final del día se hizo una ley en la que se escucharon muchas voces, no todas, era imposible, pero ahí está. Y está para seguir alimentándola, para que siga creciendo. Participamos poderes judiciales, mediadores públicos, algunos mediadores privados, academia, notarios, corredores, etcétera. En fin, se tiene este instrumento, es el origen de la ley. Me puedo extender mucho más. ¿Qué pasó en esa cocina, cuando estaba cocinando la ley? ¿Cuáles fueron las presiones, los momentos duros? Perdimos muchas batallas. Ahí salió el famoso tema del nombre del mediador, a la persona facilitadora, que pareciera que fuera lo más importante, y no es lo más importante, créanme. ¿No? Creo que no nos debemos de distraer, ¿no?, con estos conceptos. Ya existían personas facilitadoras en 8 estados de la República, así como hay personas especialistas en otros 3. Entonces, así como hay ya mediadores en otros y conciliadores en Tabasco y en otros. Entonces, creo que lo que se logró ahí fue consolidar un término. Pero bueno, allá siguen siendo centros de mediación privada y los convenios son convenios de mediación, independientemente que lo haga una persona facilitadora. Pero bueno, creo que no nos debemos distraer en estas cuestiones de forma, porque desenfocamos el fondo de la reforma, que es lo que debemos de trascender. Hablando de maestros, ya llegó otro maestro. Muchas gracias, don Jorge Pesqueira. Un aplauso, por favor. Bueno, lo bueno es que yo ya acabé, Jorge. Entonces, ahorita te va a tocar escuchar la parte más importante. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad muy clara la exposición, pero sí nos queda bastante duda en relación a ver qué se trabajó, cómo se trabajó. Usted que estuvo más de cerca, que estuvo ahí, como quien dice, dentro de la cocina, pues ¿qué nos podría decir, licenciado? Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un honor para los que estamos aquí frente a ustedes, ponerles a exponer un poquito de la experiencia que tuvimos en la integración de la ley general. Van a ser pocos minutos, voy a tratar de ser lo más preciso. Miren, todos sabemos el origen de la mediación en México. Podemos remontarnos 27 años atrás con la primera
ley de justicia alternativa en el país y hablamos de Quintana Roo. Lo que tenemos que ponernos a analizar es que a 27 años de distancia, ¿sí?, cuál ha sido el efecto y si se han logrado los objetivos que se plantearon a partir de la primera ley y cómo se fue desarrollando en las entidades federativas. Si hoy analizamos, por ejemplo, los números que nos da el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI, vemos que la proporción entre los asuntos que son judicializados y los que están sujetos a mediación es de 12-1. ¿Sí? Entonces quiere decir que algo no está bien y no es un tema del ejercicio profesional de la mediación, es un tema de la política pública implementada en el país. A partir de, ustedes saben, del 2008 se reforma la Constitución, 10 artículos constitucionales el 18 de junio, para incorporar el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Y en esa reforma, entre esas reformas se modifica el artículo 17 constitucional y se deja muy claro que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. No nos dice cuáles, dice todas las leyes deben tener mecanismos alternativos. Es decir, a nivel constitucional ya se está planteando el tema de la justicia alternativa. Sin embargo, estaba enfocada para la materia penal, para que 5 años después, se expidiera la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. ¿De acuerdo? Y lo que era el tema de justicia cotidiana, la penal se puede incluir, pero cuando hablamos de materia civil, familiar y mercantil, en los mismos números de las encuestas del INEGI representan el 90% de los asuntos. Y esa justicia, de alguna manera, había quedado relegada. Para tal fin, la ley general, así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tienen un origen en los diálogos de justicia cotidiana. Una vez que concluyeron con la implementación, o estaban por concluir la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio, el gobierno federal, hablamos 2012-2018, se planteó un nuevo esquema de acceso para facilitar el acceso a la justicia. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, venían de la parte penal y decían, oye, falta la justicia cotidiana, la que es más cercana a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Hicieron un diálogo de justicia, reunieron más de 200 instituciones de todo el país y de la conclusión a la que llegan los diálogos es que había que adecuar el marco constitucional para dotar al Congreso Federal con mayores facultades. ¿En qué sentido? Ya lo comentó aquí el doctor Sergio Valls, en el sentido de que, por un lado, la mesa 1 de trabajo de los foros de justicia cotidiana, diálogos, lo que derivó es que había que reformar la Constitución para dar la facultad al Congreso para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿De acuerdo? Pero de la mesa 6, también de esos mismos diálogos, se planteó la necesidad de fortalecer, sobre todo, vías más accesibles y flexibles para que las personas pudieran solucionar sus conflictos. Y de ahí derivó la modificación también al artículo 73 para que se dotara al Congreso Federal para expedir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esa es la parte constitucional. Como lo señaló bien don Sergio Valls, en 2017 se modifican la Constitución para ambos productos legislativos, tanto para el Código Nacional como la Ley General. Sin embargo, pasaron más de 7 años para que fuera una realidad, salvo la Ley General. Déjenme comentarles que ustedes saben, el secretario de Economía durante el periodo 2012-2018 era de aquí de Nuevo León, y a mí me tocó participar precisamente en el modelo del primer proyecto de ley general, que se trabajó junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Economía, y ese proyecto de ley general fue votado el 26 de abril de 2018 en la Cámara de Diputados. De hecho, yo lo impulsé, fue el último día en que se aprobó. Sin embargo, hubo un cambio de sexenio, y el cambio de sexenio impidió que lo que se convirtió en minuta fuera aprobado sucesivamente por la Cámara de Senadores. Y creo que fue lo mejor. Cuando analizamos el proyecto de esa minuta de 2018 con la ley general actual, dimos un brinco tremendo, porque era muy acotada esa ley general. No, era una ley que sí establecía principios muy básicos que las entidades federativas tenían que desarrollar. Con la ley general vislumbramos un nuevo escenario. Cuando se estaba integrando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue un trabajo de más de 10 meses, siempre se tuvo sobre la mesa, sabíamos que, y eso lo habíamos platicado con la
ministra, con la senadora Olga Sánchez Cordero, como presidenta de la Comisión de Justicia, es ¿qué venía después del Código Nacional? Indudablemente tenía que venir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Ambos eran una omisión legislativa absoluta del Congreso. El Congreso había incumplido a los plazos que se había establecido en las reformas constitucionales. Entonces, cuando estamos integrando el Código Nacional, sabíamos que venía la Ley General, no sabíamos cuál iba a ser su contenido. Entonces, lo que hicimos en el Código Nacional fue siempre dejar la puerta abierta para la mediación, para la conciliación. En primero, porque de alguna manera se estableció el principio de colaboración dentro del Código Nacional para que ante las autoridades jurisdiccionales se respetara. Si las partes quieren solucionar un conflicto, sean ellas las que lo solucionen y puedan pedir la suspensión inclusive del procedimiento para que puedan conciliar en un centro de justicia público o ante un mediador privado certificado. Y ustedes van a ver que tanto el juicio oral civil como el juicio oral familiar está abierta la puerta para conciliar en cualquier momento. Inclusive una de las etapas de la audiencia preliminar es la conciliación, pero eso es en sede jurisdiccional. Teníamos, durante la integración del código, se platicó y el ministro Cosío dijo, cualquiera que sea el resultado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tienen que emparejarlo, tienen que espejearlo con la próxima Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, ¿qué se hizo? Terminamos el Código Nacional y para integrar la Ley General se siguió el mismo modelo del Código Nacional. ¿Cuál fue? Por primera vez en la historia del Congreso Federal, no fueron diputados, diputadas, senadores y senadoras quienes redactaron la ley, fueron los operadores. En el caso del Código Nacional fueron los operadores jurídicos, una representación aquí de Nuevo León en el Código Nacional también. Pero en el caso de la Ley General de Mecanismos se siguió el mismo modelo, se formó un grupo de trabajo por operadores de centros públicos, mediadores privados, las barras y también jueces y juezas. Por la última parte, teníamos que tomar desde la parte de la formación del convenio, de la veniencia de las partes hasta la ejecución del mismo, en la redacción de la Ley General. Y el grupo de trabajo estuvo prácticamente compuesto por gente, por personas profesionales en la materia. Entonces, el resultado de la ley es un resultado de nosotros, es un resultado de quienes se dedican a esto. No es la mejor ley, porque ninguna ley cumple a cabalidad la perfección. Es una ley que sirve de base modelo, pero se debe enriquecer a futuro con el desarrollo que vayan teniendo los mecanismos alternativos. Yo tengo muchos temas que quiero platicarles, quería platicarles por qué es importante esta ley. ¿Me puedo tomar un minuto? Claro. Un minuto nada más. ¿Por qué es importante esta ley? Cuando hacemos el análisis de la justicia alternativa a nivel nacional, ¿qué nos encontramos? A ver, todas las entidades federativas tenían algún centro de justicia alternativa, de mediación, pero algunas nada más había mediadores públicos. Y cuando hablamos de mediadores públicos es que los poderes judiciales se encuentran inmersos en una presión en cuanto al presupuesto. Imagínense los centros públicos. Hay un centro público como el de Morelos que tiene 7 integrantes entre administrativos y mediadores. Hay un centro público como es el de Jalisco que tiene 218. Entonces, cuando vemos eso es que aquí hay inequidad sobre todo y no tiene que ver nada con el nivel poblacional, sino es con la apuesta que hacen los gobiernos a la justicia alternativa. Pero ¿qué nos encontramos? En algunas entidades solo hay públicos, en otras entidades hay públicos y notarios, ¿sí? En otras entidades muy pocas había públicos y mediadores privados, ¿sí? Y cuando empezamos a ver esa disparidad en quienes pueden ejercer esta profesión, nos encontramos que las certificaciones en algunos estados son de 1 año, en otras de 2, en otras de 3. Entonces, ojo, para poder hablar de justicia alternativa, yo me acuerdo aquí a don Rafael Lobo y a don Sergio Valls, en el Código Nacional se acercaron para decir, oigan, hagamos de la mediación, de la conciliación, un requisito de posibilidad, ¿sí? Prejudicial, mediación prejudicial, antes de acudir al juicio oral familiar, al juicio oral civil, que vayan a los centros de justicia alternativa. Oye, la Constitución, el artículo 123, el apartado A, fracción 20, permite en materia laboral y es un éxito, el 75% se soluciona ahí. Sí, pero ojo, el Código Nacional y la Ley General surgen en este sexenio sin una política de Estado, como fue la reforma penal, mercantil y laboral. Empezó desde el Congreso con la experiencia de las entidades federativas. Entonces tenemos que poner un piso parejo. Esa es la ley general. No es una ley de mediación, es una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y lo que buscamos que es primero poner el piso parejo a nivel nacional para que la justicia alternativa, sea en Tijuana o sea en Chiapas, estén a un mismo nivel. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir qué es lo que viene.
yo no me quiero extender más porque hay mucho que platicar. Muchas gracias, muy claro. Y sí, hay que aplaudir efectivamente que esta ley sea una realidad y efectivamente también qué bueno que aquí Nuevo León y otros estados y en general en el país se está abriendo la puerta para que esta alternativa sea utilizada no solamente dentro de los procesos jurisdiccionales, que debo decir que en materia familiar, materia civil, aquí en el estado se ha funcionado. Quizás nos falta, quizás esa credibilidad de la gente todavía no se hace patente, pero por lo que hace a mí como jueza, sí procuro hacer ver a las partes las, digamos, bondades de ir a mediación y por supuesto también de conciliación, porque nuestro centro se ocupa no solamente de lo que correspondía y que nuestra ley reconoce como mediación, sino también de conciliación, con muy buenos frutos en esta materia. Y bueno, pues esta puerta se está abriendo. Usted, notario, a ver, ¿qué nos expone, qué nos aporta, cómo ve estos orígenes y los contenidos de la ley? Muchas gracias. Buenos días tengan todas y tengan todos ustedes. Para mí es un honor y un privilegio de partir y compartir con estas grandes personas, con Claudia, con Sergio, con Alejandro, la posibilidad que son personas extremadamente preparadas en la materia, y yo voy a estar un poco más hacia el sesgo, que es los mismos términos de la mediación en el ámbito de la mediación privada. A mí me tocó, como decía precisamente Alejandro, estar en Tijuana cuando estaban en el código, constituido el Senado de la República y la Cámara de Diputados en la construcción en ese entonces yo era vicepresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y me tocó estar en Tijuana hablando precisamente, me tocó a mí ver el tema de la mediación cuando estaban en la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí les tocó, y luego me tocó ser presidente del Colegio de Notarios de aquí de Nuevo León, y en ese mismo orden de ideas me tocó recibir aquí en nuestro colegio también a la Cámara de Diputados y al Senado. Antes de entrar en esta materia y de los orígenes y de lo que va a representar, quiero primero felicitar a nuestro presidente magistrado Arturo Salinas Garza y por supuesto a nuestro amigo Rubén Cardosa por este gran evento. Hoy se están cumpliendo 15 años de la mediación ininterrumpida, y aquí hay expertos, la familia Lobo, Rafa y Juan Manuel, que le han apostado a la mediación. Hace 15 años la mediación era, ¿cómo vas a querer comparar el procedimiento jurisdiccional que existe con una sentencia, con un ganador, con un perdedor, con la mediación? No, jamás va a pasar eso, y menos que un acuerdo vertido entre las partes se convierta en cosa juzgada o sentencia ejecutoria, menos. Pero el ahínco que ha tenido este tribunal, y quiero también comentarlo, había una animadversión tradicional por parte de los tribunales superiores de justicia en las distintas entidades federativas hacia la mediación privada. Decía, bueno, sí acepto la mediación, pero yo tengo mi Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Ese es para mí. Sigo yo teniendo el poder, el Estado, de la situación jurisdiccional. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sabemos que desafortunadamente el presupuesto, como decía Alejandro, en lo que se refiere a el costo de tener los juzgados abiertos, el personal, el número de conflictos que hay afuera no alcanza a cumplir con los procedimientos ni con los tiempos de los códigos procesales civiles. Empieza una vez un juicio un día, termina al año siguiente, cuando decía el Código Civil o el Código Procesal Civil, que son 3 meses. Pero no es ni siquiera por una mala administración de los juzgadores, es por la incapacidad física que tienen para desarrollar. Esta nueva norma, que después vamos a entrar en la materia, abre un espectro importantísimo para que exactamente llegue la justicia a la sociedad en tiempo y en forma.
Yo ya no le llamaría una justicia alternativa. Si está en el artículo 17 constitucional y ahora también referido en el 73, fracción 19A de la Constitución, tiene la igualdad de circunstancias que el poder jurisdiccional. La mediación, la conciliación, la cuestión también del arbitraje. Y puede la sociedad, que en este momento todavía de manera desafortunada está desinformada. Los 3 niveles de gobierno no han participado de manera activa en informarle a la sociedad que tiene, todavía se llama así, alternativa de que puedan ellos mismos llegar a su propio acuerdo, construirlo, defenderlo y poderlo llevar en un momento a cabo como una realidad y no tenerse que someter a una resolución donde va a haber al final de cuentas, en los términos de ley, un ganador y un perdedor. Ya voy a terminar. Siempre hubo interés desde la legislatura, que iniciativa con Peña Nieto, en la legislatura 63, que empezó a trabajar en este proceso y no era fácil hacerlo. La verdad, entrando la legislatura 64-65 con Olga Sánchez Cordero, con Martín Batres, déjame decirles, Martín, de hecho aquí también estuvimos con Ricardo Monreal y Luis David Ortiz, que es de acá de Nuevo León. Ahí se vino a aperturar con un deseo de aterrizar la posibilidad de esta nueva ley. Nos preocupa, no nos preocupa la ley, como dice Alejandro, todas las leyes son perfectibles, pero nos preocupan los tiempos. El día 24, 27 de enero ya debe entrar formalmente en vigor, pero los estados tienen que hacer sus adecuaciones dentro de sus congresos respectivos. Eso no está sucediendo todavía. Y si ustedes ven los tiempos en los que los congresos están viendo sus temas y la importancia con los presupuestos de lo que viene, pues este tema se convierte en un tema no prioritario para ellos. Entonces, yo estoy seguro que aquí el licenciado Rubén, el maestro Rubén Cardosa, va a hacer un empeño para tener una ley perfectamente adecuada a las necesidades de la sociedad. Nosotros todos nos debemos a la sociedad, no nos debemos a nosotros mismos ni a nuestros proyectos. Muchas gracias. Pues se ganó el aplauso el notario porque pues nos reconoció a los que formamos parte del Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales la gran tarea que hacemos, que es titánica, créanmelo. Quienes han estado dentro del Poder Judicial del Estado pues se darán cuenta que el número de expedientes es muy alto a comparación con los que quizás en mediación se conocen todavía hoy en día, porque efectivamente muchas personas desconocen que hay esta, entre comillas, bien dicho, esta alternativa, pero que creo que es nuestra tarea de todos, juzgadores, mediadores, ahora facilitadores, hacer esa labor de que ahora sí que se conozca por todos que hay otra alternativa, tanto en materia, de manera pública como de manera privada, y por supuesto, digo que la ley debe de ir tomando forma con mayor ímpetu, y también las legislaturas de los estados pues se tienen que poner las pilas para ir realizando esas adecuaciones normativas. Y bueno, pues la segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido esta nueva ley general y su contexto actual? Pues aquí dice que a 9 meses del inicio de su vigencia. Por favor, Alejandro, si nos apoya. Claro, nuevamente, muchas gracias. A ver, vamos a hablar primero del tema de vigencia. Hay que entender, vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la ley. A ver, el artículo primero transitorio del decreto que expide la ley general, publicado el 26 de enero de este año, establece que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces, ha surgido la duda de si es o no es vigente la ley. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 y 3 transitorio del mismo decreto se establece que los congresos locales y el Congreso Federal deben llevar a cabo una adecuación normativa, ¿de acuerdo? Y se les da 1 año. Entonces, existe la confusión si es vigente o no. Vamos a aclararlo de una vez, porque es un tema muy similar al Código Nacional. La ley es vigente a partir del 27 de enero, ¿de acuerdo? Segundo, la obligación que tienen los congresos, tanto federal, de adecuar su norma es para hacerla compatible
con una norma suprema. En términos del artículo 133 constitucional, la ley general es ley suprema de la Unión. ¿Se acuerda con la Constitución? ¿Sí? Entonces, esa es la naturaleza jurídica que tiene. Está por sobre el orden local y federal. Si tú no adecuas tu norma, si establecimos en el transitorio, pues que se entenderá que es aplicable de manera directa a la ley general. Pero eso no quiere decir que la ley general sea aplicable hasta el 26 de enero de 2025. Y es aplicable. ¿Por qué? Por un tema de progresividad de derechos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero platicarles, más en la recepción. ¿Cuál es la progresividad de derechos? Les estuve platicando, miren, piso parejo. ¿De acuerdo? No hay centros de justicia alternativa de primera y de tercera. Se acabó con ello. Es decir, es obligación del Estado impartir justicia. ¿Sí? Y esta justicia, acceso a la justicia, la Constitución, el artículo 17 nos da dos posibilidades, ¿sí? Por medios autocompositivos o heterocompositivos, vamos a ponerlo así, ya no de alternativo y formal, es un medio en que las personas puedan solucionar sus conflictos sin desgastar el aparato judicial. Pero, ¿por qué hablamos de progresividad de derechos? Primero, es una práctica abierta. A partir de la ley general, cualquier persona, independientemente de la carrera que tenga, puede certificarse en un poder judicial local o el federal para ejercer como profesión mediación, conciliación o abogado colaborativo. ¿De acuerdo? No cerramos lo que nos encontramos en las entidades federativas, que esto está cerrado a servidores públicos o solo para abogados o solo para notarios. La mediación no es un tema de abogados. A nosotros nos enseñan en la universidad a defender los intereses al conflicto. Nos interesa a representar alguna de las partes, no a mediar. Eso es lo que se tiene que cambiar y eso va a ser un tema más adelante que a lo mejor se platica de la ley general. ¿Por qué hablamos de progresividad de derechos? Uno, los convenios que celebraban los mediadores, aún y así certificados en entidades federativas, no adquirían el carácter de los efectos de cosa juzgada una vez inscritos. Tenían que volver en algunas entidades federativas ese convenio cuando las partes ya habían solucionado su conflicto, aún y que habían sido mediados por una persona certificada, tenían que volver al aparato de justicia para ser sancionados y adquirir esos efectos. La ley general te cambia ello. La ley general te posibilita que cualquier convenio celebrado ante la presencia de una persona certificada, sea mediador, conciliador o inclusive bajo la asesoría en una negociación colaborativa de un abogado colaborativo certificado, puede ir al centro de justicia alternativa correspondiente y solicitar la inscripción del convenio previo una simple validación que deben hacer. Y la validación vamos a platicar al lado. Entonces adquiere efectos de cosa juzgada sin desgastar el aparato de justicia. Si queremos promover realmente la justicia alternativa, la solución del conflicto y la pacificación del país, tenemos que abrirlo. ¿De acuerdo? Entonces la ley general es abierta. Es una práctica abierta, universal, cualquiera puede certificarse. El convenio va a tener efectos de cosa juzgada aquí y en cualquier entidad federativa. Pero ¿qué nos encontramos también? Nuevo León certificaba a sus mediadores privados, pero los mediadores privados de Nuevo León solo podían actuar en el estado de Nuevo León. ¿Sí? ¿Qué te permite la ley general que no te permite una ley local? Ampliar el panorama. Tomas el artículo 121 constitucional, reconoce los actos jurídicos celebrados en las entidades federativas y les das un reconocimiento a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que la certificación que te pide aquí, don Rubén, ¿sí?, va a permitir, uno, la certificación te pide por 5 años, no mínimo, ya no 1, 3, 5 años es lo mínimo. 2, certificaste en Nuevo León, puedes ir a mediar a la Ciudad de México. No tienes que certificarte allá, inscribes tu certificación nada más en el Centro de Justicia Alternativa en el Poder Judicial y puedes mediar allá, inscribir convenios allá. Queremos que esta práctica, eso hay que entender las bondades de la ley general, más allá del concepto de la persona facilitadora, si no habla de mediación directamente, ese no es el tema es los beneficios que trae para quienes hacen de la mediación, de la conciliación y de la justicia alternativa, de los medios autocompositivos, una profesión, ¿de acuerdo? Es decir, se les da una fe pública acotada a los mediadores, a los conciliadores, ¿sí?, para la tramitación de los mecanismos, para certificar documentos, ingresar al expediente, expedir copia de esos convenios, pero se establece la obligación también, por ejemplo, que los centros de justicia alternativa, tú llegabas con el convenio y se podían tardar meses o años en registrar el convenio. ¿Y qué pasa? Las partes, lo que en lugar de tener certeza y certeza jurídica sobre la solución de su conflicto, pues derivaba en que su convenio nunca tenía los efectos, tardaba. ¿Sí? Ahora se establece con la ley general que a partir de que se ingresa el convenio, tienen 30 días
los titulares de los centros de justicia alternativa para revisar si hay que prevenir, validar e inscribir, y si no te inscriben en 30 días, se entiende que está inscrito ya y que ha adquirido los efectos de cosa juzgada. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿ok? Les hablé de las certificaciones, el reconocimiento de las certificaciones a nivel nacional, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante, se crea un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos, lo preside don Sergio Valls, para que todos los titulares, las titulares del Centro de Justicia Alternativa tienen un órgano colegiado donde se ponen de acuerdo sobre estándares comunes, lineamientos de certificación, evaluación y capacitación a nivel nacional, ¿de acuerdo? Es la manera de fomentar, promover y que son adoptados por los poderes judiciales, reglas claras, iguales, homologadas a nivel nacional para el ejercicio de esta actividad tanto pública como privada. Por eso es que la ley trae muchas bondades, se saca del ámbito penal, criminológico, el tema de la justicia restaurativa. Primero lo hicimos en el Código Nacional, ¿sí? Lo sacamos bajo esa concepción. Aquí hay daño, hay que reparar, hay responsabilidades también en materia civil, familiar, mercantil. Se saca la justicia restaurativa bajo esa concepción de la materia penal y la incorporamos en el Código Nacional y después en la Ley General de Mecanismos Alternativos, las prácticas y procesos restaurativos, con unas maneras que coadyuvan en la solución de los conflictos por personas especializadas para tal efecto. Se establece por primera vez, ¿sí?, la mediación en el ámbito contencioso administrativo. La ley general establece que los tribunales de justicia administrativa local y el federal van a crear centros de mediación al interior, con los mismos efectos que en materia civil y familiar, ¿de acuerdo? Claro, hay unas reglas distintas, las establece la ley general en el capítulo 8. Entonces, la ley general, a final de cuentas, viene a traer un ámbito muy progresivo en materia de derechos humanos. Y las quiero hacerles un último comentario. Dentro de las mesas de discusión, de integración del Código Nacional, había dos extremos. Por un lado, los mediadores privados querían que una vez certificados, su sola firma en el convenio le diera ya el carácter de efectos de cosa juzgada. No podíamos hacer eso, porque por el otro lado teníamos a los titulares del Centro de Justicia Alternativa que hicieron valer una situación muy clara. El tercer párrafo del artículo 1 constitucional nos dice quiénes están obligados a garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Los particulares no, salvo un esquema de eficiencia horizontal, son las autoridades. Por eso la validación de los convenios como última instancia antes de que adquieran los efectos de cosa juzgada es necesario. No te quieren prevenir, no te quieren revisar, simplemente te validan y te inscriben, ¿de acuerdo? Pero están obligados en 30 días a que ese convenio que fue ingresado tenga el carácter de cosa juzgada. Entonces, la ley general nos permite hacer eso. ¿Cómo ha sido la recepción? Voy a tomar 2 minutos. 2 minutos. Hablemos fue publicada el día 26 de enero, surtió efectos a partir del 27 de enero. ¿Qué ha pasado en el país? Puebla inmediatamente, el 23 de febrero de este año, ya expidió su ley general, su ley acorde a la ley general. ¿Sí? El 19 de abril se estaba constituyendo ya el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias a través de la convocatoria que hace la ministra Norma Piña, copresidenta del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se constituyó. El Consejo está trabajando ya en lineamientos, en un reglamento interno para establecer estándares comunes a nivel nacional. Pero entonces ha habido un gran efecto y sobre todo viene una reforma. El análisis que se ha hecho de qué nos faltó en la ley o qué había que corregir, ahí viene una reforma que no va a tardar 1 o 2 meses en aprobarse a la ley general para establecer, ampliar muy bien que el tema de la persona facilitadora se va a entender como la persona mediadora, conciliadora, el abogado colaborativo, y el que hace mediación se llama mediador y el que hace conciliación se llama conciliador. Se establece una claridad para ello, pero también lo que se hace es respetar la naturaleza de los centros de justicia alternativa del país. Hay unos centros de justicia alternativa que, si bien están adscritos a los poderes judiciales, tienen una naturaleza jurídica distinta, son organismos descentralizados donde confluyen el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces vienen unas adecuaciones a la ley general para permitir ese desarrollo institucional a nivel local. Entonces yo los invito a leer la ley, son 144 artículos, 9 capítulos, sí, pero ya es vigente. ¿De acuerdo? Si hoy en día les emiten una certificación que dice 2 años, es decir, la certificación deben ser 5 años, aun y cuando no se haya adecuado la normativa local. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Pues muchas gracias, nos clarificó como que el panorama y bueno, se deja ver aquí mucha apertura tanto al acceso a la justicia, que evidentemente pues ya que había adquirido constitucionalmente un rango de tal naturaleza, al reconocimiento de los convenios, a la cosa juzgada que representan estos propios convenios y algo bien importante, la trascendencia de la labor que se haga como facilitador, la responsabilidad que implica, porque en las manos de esa persona que es facilitadora hay una gran responsabilidad, un gran compromiso a la hora de realizar esa función, debido precisamente a los lineamientos que establece esta ley general. Y bueno, magistrado Sergio, por favor, aquí la misma pregunta para usted. ¿Sí gusta este? Sí, adelante y ahorita ya pasamos con él. Gracias, jueza. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción? La recepción de la ley ha sido tan diversa como diverso es nuestro país. Ha sido tan distinta como distintas son las necesidades, capacidades, posibilidades que tenemos en cada entidad de la República. En la experiencia de los últimos meses, desde primero que tomamos la coordinación de la red de CONATRIP, que son los tribunales superiores de justicia de la red de mediación de CONATRIP, batuta que me pasó Rubén, por cierto, allá en Baja California el año pasado, él me puso la banda. En el recorrido, yo era como presidente de consejo, pues nos hemos percatado de algo que ya comentaba también Alejandro. Así como hay centros de mediación con 6 personas y otros con 200 personas o más, tenemos actividad en centros de mediación que implican, como en Aguascalientes, arriba del 30% de lo que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia y otros estados donde no llega ni al 1%. Entonces, hay demasiadas diferencias, que es una de las intenciones de esta ley, homologar piso parejo, una línea de inicio para que todos tengamos las mismas, por lo menos, posibilidades, aunque no siempre tendremos las mismas capacidades. Sin embargo, y creo que es muy importante empezar a hablar, porque durante demasiado tiempo hablamos de la ley que merecemos, de la ley que necesitábamos, de la ley que esperábamos. Hoy hablamos de la ley que tenemos. Nos guste o no, una ley no está sujeta a nuestro acuerdo o a nuestro visto bueno. Una ley está para cumplirla. 144 artículos, 9 capítulos, no van a cambiar la realidad de este país, no van a cambiar la realidad ni las necesidades jurídicas insatisfechas de miles de personas, familias y empresas que no están pidiendo, están exigiendo que se acerque la justicia. Y creo que de eso se trata. Hoy tenemos el instrumento. Cuando por mucho tiempo me tocaba hacer examen a juzgadoras o juzgadores de ratificación allá en el tribunal, que yo les decía lleno de orgullo, a ver, cuéntenos en qué momento ha usted aplicado el artículo 17 constitucional en donde dice textualmente, las autoridades privilegiarán la solución del conflicto ante cuestiones procedimentales. Señor juez, cuéntenos cuándo. Y me decía, ¿está usted loco? Yo no hago eso. Yo no hago eso porque se me van a quejar las partes. ¿Cómo voy a estar yo privilegiando? Y porque no había un instrumento. Eso es la ley. La ley nos da este instrumento para poder aterrizar este principio constitucional de privilegiar la solución de conflicto. Esa es la ley. Es la parte instrumental para poder hacer efectivo en beneficio de los derechos de las personas la solución de fondo de los conflictos. Creo que es el gran momento que estamos viviendo. La ley ha sido poco leída, cada vez me doy más cuenta en auditorios, porque son los mismos temas, que por qué no se llama así, que por qué se llama así. Espérense, a ver, vamos a hablar del fondo, vamos a hablar de lo que importa, de lo que impacta a las familias, no a los mediadores. La ley no está hecha para satisfacer a mediadoras, ni a mediadores, ni a jueces, ni a juezas, ni a magistrados. No, la ley está hecha para solucionar conflictos de las personas, de las familias. Ese es el centro de la ley, no nosotros. Y de eso se trata, es a lo que debemos de enfocarnos. Y ahí está, me parece, la parte relevante. Debemos de poner en el centro lo que está en el centro, lo medular, que son las necesidades jurídicas insatisfechas, que siguen ahí y que seguirán ahí si no nos ponemos en orden. Hay muchas ventajas de esa ley, si las queremos ver, si somos capaces de abrir los ojos y de entenderlas, porque es una ley general. La ley general, ¿qué es? Nos da los parámetros para que cada estado desarrolle en la medida de sus capacidades, de su voluntad, en los alcances que necesita. Ahí está, ¿no? Expresamente temas en materia de mediación en línea. ¿Qué vamos a hacer? En Nuevo León, en Oaxaca,
¿Tenemos las mismas posibilidades? Pues no, vamos a desarrollarla en la medida de nuestras capacidades. Ahí está el tema, ya decía Alejandro, artículo 81 en adelante, justicia restaurativa, familiar, abogacía colaborativa. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, pues vamos a ponernos a estudiar qué está pasando en España, qué está pasando en Argentina, cómo lo desarrollamos. Vamos hacia allá. Capítulo 8, ley en sede administrativa. Bueno, nos están volteando a ver de todo Latinoamérica, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estamos desarrollando? Y acá como que no pasa nada. Es decir, tenemos grandes aportaciones en este cuerpo jurídico que está en la voluntad de los estados, en nuestras capacidades de desarrollarlas. Solita la ley no va a cambiar nada. No creo que tenemos que iniciar por reconocer todo lo que no hemos hecho y todo lo que hemos hecho mal, que ha sido mucho, porque solamente así, y acá está Héctor que me lo enseñó, solamente con reconocimiento y con responsabilidad podemos realmente restaurar lo que hace falta restaurar en esta materia en nuestro país. Gracias. Sí, pues de verdad sí hemos avanzado, pero nos falta mucho por avanzar aquí en Nuevo León. Afortunadamente, en el propio código de nuestro estado sí se plantea la posibilidad y la obligación por parte de nosotros como juzgadores de invitar a mediar, de estar abriendo esa puerta para que puedan acudir a este centro de mediación privado o público, y yo creo que esta ley precisamente sí abre la puerta para que todos los mediadores privados también puedan sumarse al esfuerzo que realiza el Poder Judicial del Estado para resolver conflictos, atender a las personas, sobre todo el ámbito familiar, y discúlpenme que aquí subraye porque son los que de repente, si no se resuelve el conflicto, pues va a permear a la sociedad. Con los conflictos que no son resueltos, nuestros hijos sufren, pero también se enferman psicológicamente si no se les atiende, si no se les da ese apoyo incluso terapéutico que se requiera para salir adelante. Entonces creo que tenemos mucho que hacer, y pues los mediadores privados, licenciado, también cómo ven esta recepción de la ley a partir de que se estableció y a la fecha. Muchas gracias, licenciada Claudia. Yo considero que esta nueva norma abre un espectro extraordinario a la sociedad, como refiere Sergio. No tanto a los mediadores privados o públicos, sino a la sociedad. Lo que desafortunadamente está sucediendo es que los 3 niveles del gobierno federal, estatal y municipal no han permeado esa posibilidad. Nosotros en nuestro Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León constituimos un centro de mediación con el apoyo aquí del licenciado Rubén, un convenio como un centro de mediación, y en la inauguración de ese y firmamos un convenio con el Infonavit, donde hay cerca de 800 mediaciones en las que hay un incumplimiento por parte de la parte deudora, y normalmente se llega a la mediación para que no sean despojados de sus casas. En ese orden de ideas se abre una gran posibilidad de que la sociedad conozca la factibilidad de que ellos pueden construir su propio acuerdo. También sabemos que los mismos presupuestos que existen en el Poder Judicial también existen en los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias, que ordinariamente son limitados. Son presupuestos que son limitados y que se abre la misma posición a la mediación privada para que también puedan los mediadores privados operar y resolver los conflictos. Aquí en Nuevo León hay 32 centros de mediación, pero cerca del 70% no tiene trabajo, porque no está enterada la sociedad que puede acudir a sus centros de mediación o con sus mediadores certificados a resolver su conflicto. Entonces, no se ha dado. Sin embargo, esta nueva norma, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, no hace un distingo entre el mediador público ni el privado. Pero también desafortunadamente en el centro de mediación, que es
completamente gratis en términos de ley, pues también están saturados. El número de mediadores con los que cuentan los centros de mediación no van a la par de la petición y del conflicto que ordinariamente y desafortunadamente tiene la sociedad. Como una vez lo comenté en una de las pláticas, el conflicto nunca se va a acabar. El conflicto es inherente a la persona humana. Desde que se iniciaron las agrupaciones empezó el conflicto por diversas razones. Entonces, el conflicto es lo que le va a dar el motivo y la razón a que la mediación, tanto pública o privada, esta nueva ley abre el espectro además a una negociación colaborativa con otro abogado certificado. Está lo que no se había dado en muchos años, y aquí cumple 15 años este gran tribunal de hacer de manera consecutiva sus semanas de mediación año con año. Nunca se había dado la posibilidad de abrir, como acaba de decir Sergio, en línea, por ejemplo, y te dice plataforma de una, electrónico, procedimientos, el que necesites. Este tema de la mediación en línea empezó a nacer de manera muy activa cuando lo de la pandemia del COVID. Las aglomeraciones eran terribles, las gentes aisladas y y empezaron a funcionar. Hoy lo vierten en la ley, en el artículo 5, lo vierten y en su fracción 19 y en su fracción 22 te dicen de que cualquier tipo de mediación se puede llevar a cabo en línea. ¿Qué quiere decir? Eso no lo sabe la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que puede estar peleado Juan Ernesto allá en Tijuana y en Yucatán está Pedro Hernández también con otra, y el medio puede estar en Monterrey o en la Ciudad de México o en el Estado de México o en Toluca, donde sea. Y también abre la gran posibilidad de vertir esos convenios de manera electrónica. Entonces, si la sociedad conociese la posibilidad de que todos estos conflictos se pueden resolver de una manera paralela en línea o presencialmente, como ordinariamente se da, porque uno de los temas de la mediación normalmente tiene que ver con las emociones. Ya una vez lo comentó incluso la ministra Norma Piña, donde dice que tiene que verse con las emociones en el sentido de que en las sentencias donde hay un ganador y un perdedor no se resuelve el conflicto. Ganó uno y perdió otro, pero no se resuelve el conflicto. Cuando permea las emociones a través de un facilitador especializado, toca las fibras de las emociones, construyen el acuerdo y se sientan, esas personas se siguen hablando, esas personas siguen teniendo una comunicación, esas personas siguen tejiendo su relación. Entonces, yo creo que ahora la opción de la mediación privada, que no nos la distingue del sector público, abre la posibilidad con facilitadores especializados. Gracias. No suelte el micrófono. Sí, pues aprovechando que tiene el micrófono y que está hablando precisamente de algo relacionado con la tercera pregunta, se la voy a formular de una vez, notario, y dice, ¿cuáles son los retos en nuestro país para la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias? Los retos son muchos, como toda norma reciente, y quiero tocar un tema que es trascendental en lo que está viviendo nuestro país. Se está generando una reforma judicial que en la vida se había esperado en este país que se fuera a dar. Obtener los nombramientos de jueces y magistrados del fuero común, del fuero federal, a través de sorteos, a través de tómbolas, sin carrera judicial. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué va a decir la sociedad? Oye, ese juez me va a calificar mi sentencia, valorará mis pruebas realmente de manera fehaciente como debe de ser, con su interpretación, porque acaba de llegar y fue nombrado por este comité de selección de determinado partido. Esta posibilidad, licenciada Claudia, le comento, abre la opción de decir, oye, si yo, ciudadano, tengo un conflicto en materia civil, en materia societaria, en herencias, en materia familiar,
e incluso en reparación del daño. Tengo un conflicto y me voy a someter a la resolución, y valga la expresión decirlo, de un juez sin experiencia. Mejor déjenme someterme con un facilitador que puede entrar en el ámbito de la mediación, de la negociación, de la negociación colaborativa, del proceso restaurativo, del arbitraje. Entonces, yo no quiero decir con esto que se van a quedar los juzgados sin trabajo y los nuevos jueces. No, el conflicto es ahí para todos. El conflicto va a subsistir. No se preocupen, van a tener trabajo, ese va a seguir subsistiendo, es parte de la condición humana. Lo que sí quiero decir que cuando la sociedad conozca realmente la opción de someterse a una demanda civil, una demanda mercantil, una demanda de herencias, de derechos hereditarios, etcétera, de derecho societario, o te sientas con un facilitador, en este amplio espectro que está dando esta nueva norma, yo creo que, si bien es cierto, no se van a quedar sin trabajo, a lo mejor se podría igualar el trabajo entre la mediación pública, la mediación privada y los poderes judiciales. Pues esto me anima a verificar a ver cómo está mi certificación por aquello de que la necesite y pues que pueda estar del otro lado como abogada colaborativa, ¿verdad? Al menos como abogada colaborativa. Magistrado Sergio, ¿qué nos puede mencionar? Creo que cuando estamos en un ambiente como este, en un poder judicial, dando una plática, pues yo también me siento obligado a ser provocativo, ¿no? Así como el notario, y empezar a provocar. Porque bueno, ya que vengo de tan lejos y que vamos a estar unos minutos acá, creo que vale la pena que se vayan por lo menos con un pellizco en el cerebro, ¿no? Para saber hacia dónde debemos de ir, qué es lo que nos está faltando. Y cuando vengo, y lo hago mucho con juzgadoras, con juzgadores, con amigos de poderes judiciales, es replantearnos cuál es el principal objetivo que tenemos los tribunales, en dónde está nuestra más importante finalidad. Y a veces pongo algunas opciones, digo, a ver, la función principal del tribunal es ser generadores de paz social, o es mantener el orden, o es ponderar derechos, o es resolver conflictos. Pongo estas cuatro porque pueden haber más. Y me van a decir, oye, las cuatro son importantes. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal? Si tienen que escoger una de entre las que dije, ¿cuál escogen? Mantener paz social, preservar el orden, resolver conflictos o ponderar derechos. ¿Por qué no hacemos un breve ejercicio para vernos? Vamos a hacerlo a mano alzada, como se hace, ¿no? Porque, ¿no? Y esto lo preparamos siempre con el equipo y ponemos acá el Menti y todos con sus celulares empiezan a votar y se ve muy bonito cómo está moviendo ahí la gráfica, pero vamos a hacerlo a mano alzada para estar acá en moda. Sí. Levante la mano, por favor, quienes consideren que la principal, nada más se puede levantar una vez, no pueden levantar en todas, porque nada más es la principal función, es mantener el orden. 1, 2, 3. Pocos. A ver, a mí me gusta eso, mantener el orden, ya dijo Goethe. Prefiero cometer una injusticia que tolerar un desorden. Y creo que tenía razón en algunos aspectos, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado Chilpancingo y en otros lados, qué pasa cuando toleras el desorden. Entonces, muy bien. ¿Quién considera que es mantener la paz? Bueno, un poco más. Fíjate, lástima que no tengo cámara acá, porque si no, no me van a creer, pero hay como, ¿qué serán? ¿8? Más o menos. 7, 8, ¿no? Mantener preservar paz social. ¿Quién considera que es ponderar derechos? Un poco más, acá hay más. Sí, siempre pasa mucho entre los jueces. A ver, jueces, ¿no? Gracias. Ahora, acá hay otro, muy bien, un poco más. ¿Quiénes consideran que es resolver conflictos? ¡Wow! Deja sacar una foto. Muchos más, hasta los maestros, ¿no? Y entonces, esto que hago en poderes judiciales me gusta mucho. Sí. Bueno, aparte estamos
en la semana de la mediación, ¿no? Acá con un grupo de mediadores, con los maestros acá, sí era previsible que ganara esa. No, además estamos en una fiesta, en los 15 años, y como todos 15 años, ¿qué no puede faltar en unos 15 años? Pues el vals. Por eso gracias. El vals, ¿no? El vals, sí. Oh, por eso gracias. Y ya voy a acabar. Entonces, cuando gana esta tan apabullantemente como ganó esta opción como la principal de resolver conflictos, es cuando los veo a la jueza y les pregunto, ¿y qué tal lo estamos haciendo? ¿Y qué tal lo estamos haciendo? Porque yo como magistrado resolvía 1,400 tocas de apelación, sentencias al año, en una sala promedio que estuve en Tlalnepantla, y en Ecatepec y en Toluca. Pero ¿cuántos conflictos resolví? No tengo idea. Creo que muy pocos. Creo que muy pocos por la naturaleza de los conflictos que me llegaban en temas civiles, que eran sobre todo temas de reivindicaciones, derechos reales, algunos derechos personales, cumplimientos, rescisiones de contratos. Creo que muy pocos. Y esa es la gran distinción que tenemos que hacer. ¿Estamos resolviendo conflictos o estamos tramitando casos jurídicos? ¿O estamos estudiando los elementos de la acción intentada? Fíjense el lenguaje, ¿no? Los elementos de la acción intentada, que si era una acción reivindicatoria en un juicio civil en un juicio ordinario civil, pues los elementos, que el actor tenga la propiedad y que el demandado la posesión y que exista identidad, y cómo lo acreditamos de acuerdo al caudal probatorio, cuál es la prueba. Pues parece que del conflicto se quedó al lado, y lo que estamos haciendo es gestionar un caso jurídico, una controversia de índole jurisdiccional, en donde pues somos técnicos, así tenemos que ser. Pues no podemos ser de otra forma los juzgadores, hay que ser técnicos jurídicos para entender qué es lo que se está pidiendo, si está debidamente acreditadas las acciones intentadas, bla, bla, bla. Y entonces resolvemos de acuerdo a este caudal probatorio, emitimos una sentencia argumentada. ¿Y el conflicto? ¿Y el conflicto, apá? ¿Dónde quedó? ¿No? Porque si la acción intentada era la reivindicatoria y vi que los elementos de la acción entonces fue procedente, pues entonces sentencia procedente, 8 días para desocupar. Pero es que nadie me dijo que el actor es el suegro o el papá o el hermano o el yerno del demandado, y que están peleando por un predio o por una zona del mismo predio que el abuelo o el bisabuelo heredó al no nacido, porque cuando nazca Chechito allá va, mira ahí junto a ese árbol, y ahí va a vivir, ya es de él. ¿Y qué pasó después? Pues que esto se vino complicando y que entonces surge el conflicto civil, una usucapión, una acción reivindicatoria, un plenario de posesión, la que quieran, y ahí estamos resolviendo. Por eso, después de que todos levantamos la mano, resolver conflictos, hay que preguntarnos, ¿y lo estamos haciendo? ¿Y realmente lo estamos haciendo? Porque, y acá difiere un poco del señor notario, aunque entiendo la argumentación, pero no es necesario esperarnos a nuevos jueces para entender la importancia de acudir con una persona facilitadora, con una mediadora, con un abogado colaborativo para resolverlo. Porque no depende tanto de la persona que va a resolver, depende de la naturaleza del conflicto. Y es lo que nos ha faltado, saber diagnosticar nuestros conflictos. Si creemos que todos los dolores de cabeza los debe de resolver un neurocirujano, estamos mal. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque todos los conflictos se los llevamos a un juez. Y una jueza es una persona altamente capacitada, calificada, ¿para qué? Para que con su argumentación, con el desarrollo de criterios jurídicos sólidos, nos regale eso. La forma de resolver esos grandes conflictos. Pero no todos los conflictos. Porque hay dolores de cabeza que con una aspirina, con una dormida, con un suero se pueden quitar, ¿no? Y nosotros lo seguimos llevando con todos los neurocirujanos a resolver esos conflictos. Entonces, pues eso sería la respuesta para no irme de más, porque hay mucho que decir, pero muchas gracias.
Perdón, a mi favor debo decir que yo sí soy conciliadora, trato de atender a las personas como lo que son, personas que vienen al procedimiento, que están tratando de resolver un conflicto, que se quieren ir precisamente con esa solución, e inclusive hacemos uso de estas herramientas que de la justicia restaurativa y terapéutica tenemos a la mano a través de algunas dependencias que tienen esta colaboración con nosotros, pero creo que es una labor que sí se tiene que replicar mucho, porque efectivamente lo que se busca sí es tener esa paz social, sí es no tener ahora sí que problemas, particularmente en quienes intervienen dentro del procedimiento de la sociedad, pero particularmente resolver esos conflictos desde raíz, de ser posible. Por favor, adelante. Bueno, creo que a mí me toca cerrar y es una responsabilidad muy grande. A ver, ¿cuáles son los retos para la ley general como tal? Yo he venido aprendiendo, sobre todo de los y las especialistas en materia de mediación y justicia alternativa, que cuando hablan del conflicto, algo que es connatural a los seres humanos, ¿sí?, en lugar de verlo como una tragedia, lo que dicen es verlo como una oportunidad, ¿de acuerdo? Hoy en día tenemos, y lo señaló aquí el notario presente, el tema de la reforma judicial que va a impactar no solo a nivel federal, sino también creemos que a la larga, antes de 2027, en todos los poderes judiciales locales, ¿de acuerdo? Y cuál es, en lugar de verlo, digo, no quiero, es decir, es una tragedia, pero también es una oportunidad. Y es una oportunidad, yo creo, para lo que identificamos como justicia alternativa, justicia autocompositiva, ¿de acuerdo? Es decir, así como cuando las aguas están más revueltas es cuando se obtiene mejor pesca, creo que la oportunidad para la implementación de la ley general es precisamente ello. Es decir, es un tema de confianza, de certeza jurídica, ¿sí? Los nuevos y las nuevas jueces o magistrados, tanto federal como local, pues van a tener un periodo de capacitación o de formación o de aprendizaje muy largo, ¿de acuerdo? Aquí la ventaja de la justicia alternativa es la flexibilidad. No te riges por normas procedimentales, ¿sí? Son las partes las que van a buscar solucionar su conflicto con el auxilio de un tercero que está preparado en habilidades precisamente para venirlos o para ponerle soluciones sobre la mesa, ¿de acuerdo? Es la oportunidad para que la mediación como profesión se desarrolle a partir de ahora, con esto que tenemos precisamente a la vista. Miren, la ley general no soluciona conflictos. La ley general es una herramienta. ¿Quién soluciona conflictos? Las partes. ¿Quién las ayuda? Las personas facilitadoras, los mediadores, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes son quienes hacen realidad esta ley, ¿de acuerdo? Si existe esa confianza, si podemos permear entre la ciudadanía de que hay otra solución, hay otra modalidad, hay otra manera en que puedes solucionar tus conflictos sin que acudas ante la instancia jurisdiccional que es tardada, incierta, y con el tema que viene, les demos la oportunidad de que puedan ellos solucionar su conflicto de la manera más fácil, ¿sí? Un centro de justicia alternativa, ¿sí? Una persona especialista, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la ley general, yo siempre les digo lo mismo que les digo del Código Nacional. Hay que darle la oportunidad a que eche raíces. Es una semilla, hay que ver cómo los frutos. Entonces, una vez que pasen los años, ¿sí?, y que veamos si fue eficaz, si se cumplió con los objetivos que se buscaban al establecer la norma, tanto del Código Nacional como de la Ley General, veremos qué es lo que se tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, veámoslo como una posibilidad a buen futuro, ¿de acuerdo? La Ley General establece las bases para que ustedes, aquí en Nuevo León y en cualquier entidad federativa, vayan más allá, no se centren en la Ley General, quieren desarrollar nuevos modelos de justicia autocompositiva, establezcanlo. Hay entidades federativas donde tienen muy buenos modelos de mediación indígena, ¿sí? La Ley General no les quita ese papel. Tú quieres establecer más derechos para las partes y para las personas facilitadoras, mediadores, establécelos en tu ley. La Ley General no agota la responsabilidad que tienen ustedes aquí en Nuevo León de ir más allá, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? De que hoy en día
solo hay 27 entidades federativas que tienen una ley. Hay 4 entidades federativas que tienen reglamentos, que tienen lineamientos, ¿sí? Va a haber ley para todos, por lo menos que lo básico, los derechos, los procedimientos, el reconocimiento de lo que hace tanto la profesión como las partes, está ahí en la ley, es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, yo los invito a que conozcamos un poquito los alcances de la ley general y si tienen ustedes la oportunidad, certifíquense. La certificación es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, prepárense para que sean parte de este modelo, para que sean parte de los operadores del sistema de justicia alternativa a nivel nacional. Yo los invito nuevamente a que pongamos el mejor empeño en hacer, comunicar, a fomentar, a divulgar los beneficios que tiene este modelo de acceso a la justicia. Muchas gracias por haberme invitado, yo estoy muy emocionado y sobre todo aprenderles. Gracias. Creo que los emocionados hemos sido nosotros, la verdad, porque pues hemos escuchado mucho de lo que tenemos que aprender, desarrollar, en lo que tenemos que participar para ampliar precisamente lo que corresponde a la aplicación de esta ley general a los estados y particularmente aquí en el área de Nuevo León. Y bueno, muchísimas gracias también por las personas que a medida que fue avanzando la plática mandaron algunas preguntas que están todas muy interesantes, les mandan saludos, abrazos, apapachos, etcétera. Dicen muchas cosas, pero no las puedo decir aquí frente a todo mundo, luego se las paso. Pero dentro de las cuestiones que ya se señalaron y que están dentro de las preguntas, pues sí se advierten algunas que ya se respondieron y espero que se entienda que por cuestión de tiempo me voy a abocar a aquellas que probablemente no se entendieron como tal, como por ejemplo hay una bien interesante que habla de la fe pública. Precisamente dice qué opinión tienen sobre el tema de fe pública para los facilitadores, mediadores que contempla la nueva ley. Nos menciona por ahí una persona, también otra nos dice también en relación a la fe pública, podrían profundizar sobre la fe pública que tendrían los facilitadores en relación a los convenios, cuál será su alcance y responsabilidad para los facilitadores. Y bueno, hacen un reconocimiento para la moderadora, perdón, también para ustedes. Y bueno, pues también creo que es muy importante, gracias. ¿Qué va a pasar en este contexto con esta cuestión de que actualmente los congresos están conformados de una manera muy específica? ¿Qué nos podrán decir de esto a manera de conclusiones? Porque aparte de las preguntas que teníamos que responder, teníamos que pasar al tema de conclusiones, pero por razón de tiempo creo que podríamos acotar en esta cuestión de la fe pública y la cuestión de los congresos. Entonces, claro que sí. Si quiere empezar, adelante, por favor, ya levantó la mano y al cliente lo que pida. Y más si es invitado, entonces adelante. No, muchas gracias. Bueno, lo de la fe pública sí ha generado un tema controversial, principalmente en la Ciudad de México, porque sí llegó a haber en la Ciudad de México temas que aparecía que se excedían los mediadores en su fe pública. Y voy a poner un ejemplo. Si las partes reconocían un adeudo de un bien inmueble hacia otra persona y lo convenían, el mediador tomaba ese acuerdo y lo escribía en la matrícula del inmueble sin tener la facultad de constituir formalmente un reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria ante un notario público. Entonces, sí había un exceso de interpretación de la fe pública. Me tocó en el Colegio Nacional de Notariado Mexicano tomar parte de este tema. Al notario público y a los corredores públicos les emana la fe pública, en el caso de los corredores a través de la Secretaría de Economía y en el caso de los notarios a través de su poder ejecutivo, del gobernador del estado, el poder ejecutivo que lo representa, delega esa fe pública a los notarios.
En este caso concreto de esta fe pública que se les da a los mediadores que tienen que ser abogados y que tienen que estar certificados, es importante establecerlo, es nada más para la celebración del convenio, certificar las copias que les avienen a las partes para la construcción del propio acuerdo y expedir copias certificadas de ese convenio. Ahí se limita la fe pública. Tengo entendido que hay ahorita, y eso a lo mejor Ricardo nos lo puede aclarar, un tema en el Senado de la República donde quieren hacer una adecuación de esa interpretación un tanto laxa que se está haciendo de la fe pública a los mediadores. Entonces, sí es importante establecer que ahorita lo que está en vigor en la ley es la celebración del convenio, tienen facultades para validarlo con fe pública. Los documentos y copias que les anexan también las pueden certificar ellos y al final la certificación del propio convenio para su inscripción, en su caso, en el Instituto de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias. No es una fe pública magna la que se les otorga como la que tiene un corredor público federal o la que tiene un notario público. Entonces, sí existe. No sé si Alejandro quieras comentar. Supe que había algo que creo que la misma ministra Olga Sánchez Cordero quería, porque me tocó una vez exponer en la Ciudad de México en el Colegio Nacional de Notario Mexicano y estaba precisamente su hija Olga y María Paula, las dos estuvimos ahí presentando con Otón Pérez Fernández del Castillo sobre ese tema y sí, ellos comentaron que ya había un exceso a lo mejor de ampliación de facultades por parte de los facilitadores de la Ciudad de México respecto de la fe pública, que ya tenían a priori, ya tenían antes de esta reforma. Bueno, pues se echan un piedra, papel o tijera o como gusten. Aquí mero. Es muy rápido, ahorita seguramente Alex lo va a completar, pero específicamente y sobre todo porque creo que hay que hacer una precisión, porque no tiene que ser abogado. No tiene que ser abogado, con que sea persona facilitadora es suficiente. Si es una fe pública acotada, claro que es algo que tienen interés, preocupación todos, pero sobre todo los notarios. Estuvimos allá con don Jesús hace poco, gracias Jesús por venir, en el Congreso de Mediación de Conotón, de CONAMEC, y fue uno de los grandes temas, ¿no? Y sobre todo allá preocupa el cierre de registro. El cierre de registro que se hace en el registro público de la propiedad, en donde se mete al cajón, digamos, ¿no? El registro de alguna propiedad. En el Estado de México sí es una fe pública acotada, pero sí se puede poner las anotaciones marginales dentro del Instituto de la Función Registral cuando existen mediaciones. Ya la ley lo viene regulando para evitar excesos, ¿no? Para evitar excesos, ¿por qué? Porque hay que decirlo, existe también una posibilidad de una mala praxis, ¿no? De unas mediaciones nocivas o maliciosas en donde podían hacer uso de estas figuras para evadir o para hacer algunas cuestiones de esa naturaleza, que es lo que se quiere acotar. Pero por eso también hay un régimen de sanciones importante que ya trae la ley general para esas mediaciones, digamos, maliciosas que ya sean debidamente sancionadas, ¿no? Eso es importante. Perdón, Alex. No, al contrario. Adelante. 3 temas. Voy a retomar. El tema de la fe pública acotada se incorporó en la ley general tomando el modelo de la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. En el artículo 42 le establecen estas mismas facultades. Una facultad muy acotada, es tramitación del mecanismo alternativo, es la certificación de las copias que se ingresan al expediente y la certificación de los convenios que están bajo resguardo de la persona mediadora como tal. Entonces no entra en conflicto con la fe pública que tienen tanto los notarios como los corredores públicos, muy diverso. Si había un problema en la Ciudad de México que en la ley general se buscó solucionar, el Código Civil de la Ciudad de México, la ley registral, el artículo 3044 del Código Civil de la Ciudad de México permitía que los convenios de mediación pudieran cerrar registro, y eso generó muchísimo tema, porque ni siquiera las actuaciones que hacen los notarios y notarios cierran registro. Entonces, el día 27 de septiembre de este año, se modificó el Código Civil de la Ciudad de México, no solo por efecto de la ley general ya establecía esta prohibición para el cierre de registro, solo en materia de alimentos podría cerrar registro,
¿sí? En temas de convenios. Se modificó el 27 de septiembre el Código Civil, entonces a partir de ahora los convenios de mediación se pueden seguir anotando preventivamente, pero ya no cierran registro en la Ciudad de México. Y ese es el tema, es muy reciente la normativa. Y una de las preguntas que hacían es, en el Senado de la República no hay un tema relativo a la fe pública como tal, hay un tema que está permeando fuera ahorita de la estación legislativa sobre la función notarial como tal, ¿de acuerdo? Si debe convertirse en función social o no. Y para eso se buscó durante un tiempo elevar el artículo 121 constitucional la función notarial. No tuvo éxito, pero se va a seguir planteando para reconocer la función notarial en la Constitución. Y una de las preguntas que hace el público a través de en línea es que si una entidad federativa puede establecer mayores requisitos a los que establece la Ley General para otorgar una certificación. Y lo que busca la Ley General es precisamente evitar eso, esa disparidad en cada entidad federativa, porque yo te pido que tú tengas 25 años o que me acredites tu práctica profesional, aunque sea psicólogo, durante 5 años. Lo que se busca a través del Consejo Nacional es que se emitan lineamientos uniformes para que todas las entidades federativas pidan los mismos requisitos para la certificación. Si no, ¿cómo se va a posibilitar el conocimiento y el uso de los mecanismos alternativos y establecemos más requisitos para aquellos que son auxiliares de la administración de justicia? Y hablo de los privados, ¿de acuerdo? Que no son abogados, puede ser cualquier profesionista con una licenciatura, cualquiera que sea, puede irse a certificar, ¿de acuerdo? Entonces, sí pueden establecer a nivel local mayores derechos y obligaciones, curiosamente. Ese es el trabajo que permite la Ley General. Tú quieres establecer más derechos, establece. Quieres establecer más prohibición, lo puedes hacer, pero no vayas en contra de la Ley General. Es lo único que ha establecido la jurisprudencia del Poder Judicial, ¿sí? Ese es, desarrolla, ¿sí? Ve más allá, pero no vayas en contra de la Ley General. ¿Sí? Pues ha sido muy enriquecedor esta plática, este diálogo. Las preguntas, la verdad es que nos permitieron también ampliar un poco más de lo que teníamos preparado a manera de preguntas aquí con nuestros panelistas. Y bueno, por razón de tiempo, creo que, no sé cómo andamos, Rubén. Creo que si se nos queda alguna pregunta, ahí buscamos luego la manera de hacerla, pero les agradecemos de verdad su participación. Muchas gracias de mi parte personalmente, de parte del presidente del tribunal, de Rubén, de todo el equipo que agradezco también su participación para que sea una realidad esta semana de la mediación una vez más. Y bueno, pues vamos a seguir con el orden del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con gran aprecio y reconocimiento queremos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestros distinguidos panelistas por su valiosa contribución en este evento de la Semana de la Mediación 2024 dentro del conversatorio Contextos y Retos de la Ley General de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. En estos momentos, a cada uno de nuestros panelistas se le entregará un reconocimiento muy especial por su participación y experiencia a cargo del maestro Rubén Cardosa Moirón y la maestra Josefina Torres Acosta. De igual manera, se les hará un distintivo regional norteño a cada uno de nuestros panelistas, simbolizando una hermosa tabla norteña tradicional. De igual manera, se le entregará un reconocimiento a nuestra moderadora, la licenciada Claudia Verónica Medellín González, y de igual forma se le entregará un libro magenta de reconstrucción del tejido social, cortesía de Telar AC, que también forman parte de este evento como talleristas. Muchas gracias. Se les informa también a todos los presentes y a la gente que nos está siguiendo a través de la página de Facebook Live
que el código QR seguirá disponible para que puedan realizar sus preguntas de manera directa e instantánea en la conferencia magistral que más adelante tendremos en el programa. Muchas gracias.